En pleno centro de la ciudad, justo enfrente del viejo cauce del río Turia, encontramos un precioso loft donde tiene su oficina la empresa Litevi. Hola Isabel, ¿qué pasa? Bienvenida a Litevi. Litevi la arrancamos Jorge López y yo como socios desde el principio. Los dos estamos ya trabajando. Hacía unos 2 años que hemos acabado, 3 años yo y 2 años y medio tú, me parece, que hemos acabado las carreras, más o menos, o un poco más. No me acuerdo exactamente. Más o menos, sí, yo tampoco, pero creo que yo estaba trabajando en Madrid, yo tenía una empresa de Business Intelligence en Madrid, Jorge estaba trabajando en Valencia y bueno, surgió la idea de lanzar una plataforma de inteligencia de negocios desde cero y bueno, me volví a vivir a Valencia, ya había empezado a trabajar con Jorge antes colaborando en la empresa en Madrid con la idea de que juntos creíamos que, porque ya bueno, nos conocíamos de la carrera y éramos amigos desde hace tiempo, podíamos hacer un buen equipo para lanzar un proyecto que entendíamos que era muy ambicioso. Probablemente en aquel momento ni siquiera nos imaginábamos la envergadura que iba a alcanzar todo. Y bueno, desde donde yo nos veo que comenzamos hasta donde estamos ahora, la verdad es que es tremendo, ¿no? La historia que tiene uno detrás. La empresa como proyecto nace en el año 2007, entonces ni siquiera se hablaba de lo que hacemos, que se llama Cloud Computing, sabíamos que iban a ir por ahí los tiros, o lo intuíamos, ahora sabemos que hemos acertado, pero entonces no lo sabíamos. Luego hubo una travesía inicial del desierto, que básicamente consiste en desarrollar la plataforma, con nuestros ahorros, con mucho esfuerzo personal. Luego vino una serie de premios que nos dieron mucho entusiasmo a la hora del siguiente paso, que era cerrar capital. Y bueno, actualmente en 2011, ya con vistas a 2012, el reto es consolidar la expansión internacional, que yo creo que es algo que muchas empresas españolas, valencianas, de reciente creación o no de tan reciente creación, deberían de tener mucho más presentes en su agenda. Bueno, Litevi tiene 2 oficinas, una es en Madrid, que está en la calle Castellana, estas son las de Valencia, que como veis estamos en el cauce del río, es un dúplex con un ventanal que la verdad es que tiene un montón de luz y hace que el entorno de trabajo sea muy agradable, que es una de las cosas que siempre pues, la gente creo que valora bastante, ¿no? Junto con el buen ambiente. Y bueno, si queréis podemos pasar al piso de arriba y os enseño un poco, en fin, la parte donde realmente trabajamos. Abajo es más para reuniones, para almorzar y eso. Bueno, aquí están trabajando las personas de marketing. Rubén, que es el responsable de soluciones, es quien lleva las tareas directas de consultoría con el cliente. La verdad es que es una suerte poder trabajar en una empresa como Litevi, que tenemos esta flexibilidad de horarios, ya que por ejemplo en mi caso compagino el estar trabajando aquí en esta empresa con estudiar una segunda carrera en la universidad y no tengo ningún problema, puedo pues, trabajar a veces desde casa, incluso a veces desde la biblioteca. Lo que pasa con Rubén es que él es ingeniero superinformática, pero su novia tiene 2 carreras con premio extraordinario de carrera a las 2, entonces quería sacarse otra para no quedarse por detrás. Era cuestión de honor. Bueno, y aquí está el resto de ingeniería. Juan Carlos es la persona que comentábamos antes que es, bueno, es el empleado más antiguo de Litevi, es el miembro del equipo que más tiempo lleva con nosotros. Juan Carlos es colombiano y lo fichamos hace 4 años, más o menos, 4 años y medio. Bueno, al principio estuvo con nosotros, no sé si fueron 8 o 9 meses, hasta que los ahorros de los emprendedores, que es con lo que arrancamos, se acabaron, no pudimos seguir pagándolo, entonces, bueno, estuve trabajando para otras empresas, ¿cuánto tiempo fue? 5 meses. Y luego, bueno, siempre ya diciéndole que en cuanto pudiésemos íbamos a reincorporarle, que es lo que hicimos, le reincorporamos. Bueno, pues aquí es donde me suelo sentar yo. Mi trabajo al final soy el responsable de desarrollo de negocio de la empresa, o sea que estoy un poco entre el marketing y el mensaje comercial. Lo que hacemos es vender un software a otras empresas, es una cosa que se llama inteligencia de negocios, que esto es un poco como lo de la CIA, las centrales de inteligencia, pero para las empresas, ¿no? Tener la información que hace falta para poder tomar decisiones. Es un mercado muy grande, muy amplio en todo el mundo, con muchas empresas americanas, y nosotros tenemos un producto absolutamente puntero a nivel tecnológico y a nivel de la forma en la que lo vendemos, que es más como un alquiler que como una compra. Y bueno, la verdad es que nos va muy bien, el mensaje cala muy bien en el mercado, sabíamos que el modelo iba a tener éxito y los clientes que tenemos están súper contentos con nosotros. ¿Qué más nos vale la pena? Pues porque como es un modelo de alquiler, si el cliente no está contento, al 5.º mes nos corta. O sea que tenemos mucho trabajo en preocuparnos no solo de llegar a los clientes, sino de que se permanezcan contentos.
Bueno, emprender desde Valencia hay varios aspectos. Tiene un historial bastante importante de cultura emprendedores, tiene una industria muy potente. Lo que pasa es que probablemente pues, nos hemos despistado seriamente durante muchos años con el dinero fácil o la riqueza fingida que venía de todo el sector de la construcción. Quizás no se ha sabido desde determinadas órbitas del poder, a todos los niveles, anticipar la situación. Entiendo que es muy complicado parar un tren en marcha, pero ahora mismo estamos en una situación en la cual toda la sociedad valenciana debería estar volcándose en el espíritu emprendedor, en dar oportunidades a una generación de gente joven que tiene mucha capacidad, muchas ganas de hacer cosas y que probablemente la mejor salida profesional que tiene ahora mismo es irse a otro lugar, ya que pocas son las oportunidades que, salvo crear pequeños microcosmos como somos Litevi, una empresa valenciana que ya con presencia a nivel nacional y con actividad en todo el mundo, hemos logrado salir de aquí, pero a veces se echa en falta un poquito más de entorno. Me han invitado a participar en una mesa redonda organizada por STIC para hablar de cloud computing y bueno, yo creo que a las personas que se estén planteando la posibilidad de iniciar un negocio es un buen lugar donde conocer gente, entrar en contacto, ver ideas y bueno, si nos podemos ver allí, pues no dejéis de saludarme que estaré encantado de charlar con vosotros. Hasta luego.